dictar la sentencia, no hombre, es muchísimo más que eso. Hay que dictar, por supuesto, la sentencia, hay que admitir, pero la admisión de un juicio de amparo implica un estudio de procedencia. O sea que no debe, está prohibido, y la ley anterior era durísima, hablaba de sanciones contra los jueces que admitieran demandas improcedentes. La nueva ley lo quitó, porque nunca operó, nunca funcionó ese artículo. Pero a lo que voy es que desde el inicio del juicio, el juez y el secretario tienen que estudiar, como ustedes lo quieran ver, una especie de fondo. Y tenemos que ver si procede o no. Y hay un estudio, cada demanda de amparo se estudia. Si es improcedente, se tiene que hacer una resolución que es complicada, que nos cuesta mucho trabajo de repente para desechar la demanda. Entonces, tramitar un juicio de amparo es complicado. Ahora, abres esto, pero no sé si en este caso, pero es que aquí está la prevención. Si aquí le pidieron una copia más de su demanda, aquí está. Generalmente, además de ese día de la admisión, tienen que formar otros 2 cuadernos, porque dice, por cuerda separada y duplicado tramítese licencia de suspensión. Ármatelo ese día, hay que armar otro cuaderno, integrar 2 expedientes más que se siguen por duplicado, los de suspensión. Y ahí hay que dictar otra determinación nueva de suspensión de actos. O sea, hay que estudiar la procedencia y hay que estudiar también la procedencia de si procede considerar la suspensión, hacer un estudio para concederla o negarla, que es un estudio también muy complicado y muy delicado, que tendrían que estudiarlo en la ley, porque es mucha normatividad. La suspensión, para poderla ver, necesitaríamos por lo menos unas dos sesiones de este tipo. Es muy largo, es mucho que discutir ahí. En fin, se hace esto, se giran oficios. Bueno, ahora, más o menos ese es un trabajo de una admisión, pero también se dicta una resolución de cumplimiento de sentencia, también se dicta un acuerdo de depuración de expedientes. Tienes que revisar que no haya documentos originales, porque los abogados son muy flojos y de repente ahí dejan sus documentos y pues los pueden destruir y tú tienes que estarlo cuidando. El juicio de amparo, en particular en México, es los jueces federales somos pilmamas de abogados. Eso es muy triste, pero así está. Todo es auxilio. Vamos a ponerles un caso. Si el señor abogado no leyó la ley de amparo y no sabe cuántas copias presentó, yo tengo que decirle como niñito chiquito, necesitas una copia más porque en este expediente se necesita esta. La jurisprudencia lo dice, la corte dijo, tienes que decírselo así. Si el señor abogado, por lo que ustedes quieran, no acreditó su personalidad, se la tengo que requerir. Oye, fíjate que no está bien tu personalidad, se te olvidó esto. Yo me convierto en la pilmama del abogado para arreglarle su juicio. Si yo veo que, el abogado no señaló a la autoridad responsable que era porque se le olvidó que se llamaba, séptimo local civil. Y tienes que ponerle, oiga, usted quiere señalar a la juez séptimo local, así. Si les voy platicando todo lo que tenemos que hacer, van a decir, ay, no es cierto. Sí, o sea, háganse de cuenta que suena muy triste y por eso quería yo hablar con los estudiantes, porque son con los que se puede, no, con los abogados también, pero pues puedo ser un poco más abierto, ¿no? ¿No tienen ustedes idea de que cómo el sistema judicial se ha vuelto una pilmama de la ineptitud de los abogados mexicanos? Todo el sistema se ha vuelto de auxilio, de suplencia, de queja. Bueno, pueden creer ustedes, y se los digo, es algo que decimos muchísimos jueces, muchísimos titulares, los amparos penales, los amparos contra órdenes de aprehensión, contra autos de formal prisión, contra sentencias penales, los abogados piden suplencia. Eso es muy normal en México. No es extraño, digo, caray, es muy normal que el abogado, pero además, yo entiendo que la pidan la suplencia porque pues pedir no empobrece, ¿verdad? Pero es que no argumentan, o sea, no estudiaron el asunto. O sea, piden suplencia porque en realidad no hacen su trabajo. O sea, no te piden suplencia pues si algo se me fue. Te piden suplencia ante demandas. Si yo trajera a un módulo explícito, estas son las demandas que están presentando, dirían, es cierto. Hay demandas, de veras, estamos viendo una falta de capacidad jurídica del gremio de litigantes por muchas razones. Por muchas. Desde está mal pagado, competencia desleal, lo que ustedes quieran, por muchas razones.
pero estamos viendo una grado de ineptitud, de dar pánico, de decir, no es posible. No podríamos, lo que quieren vislumbrar más de la judicatura no es pecata minuta frente al problema que tenemos de litigantes irresponsables, ineptos. Fíjense, les voy a platicar algo y ya se nos está yendo el tiempo. Recuerdo un caso muy duro aquí de León, una señora, híjole, qué cosa tan terrible. Esa señora presenta una demanda pésima, o sea, ni se entendía nada. Con los años ahora sí que pasan en la carrera judicial, pues aprendes a leer las cosas entre líneas. No sé, te vuelves perceptivo, como especie de mago, empiezas a ver las cosas más allá de lo que dicen. Esa demanda, desde que yo la vi, la pensé que era real y que estaba mal hecha y que algo había de real en todo. Lo percibí. Entonces, el asunto era que la señora, su casa la había destrozado una empresa que estaba pegada y que esa empresa todas las noches hacía un ruido tal que había destrozado paredes. La señora ya sabe salir de su casa para colmo. La señora finalmente el municipio dice, no, pues ya la atendimos, ya le dimos causas a sus quejas y ya sancionamos a la empresa y no sé qué. Todo me sonaba raro. Ya que nos pusimos a estudiar el expediente, el municipio realmente nunca le impuso la multa a la empresa, nunca emitió una medida cautelar para detener el sonido, nunca hizo nada. Como era una cuestión de daño ambiental, me llamó mucho la atención el asunto porque son raros. Evidentemente en una colonia popular. La señora llega al amparo después de que el municipio no había hecho nada. El municipio nos manda todas sus constancias y le pierdo la pista al asunto. La secretaria también, y se nos integra, llega a la audiencia, ya no hay más pruebas, la señora no ofreció una sola prueba. He integrado el asunto, o sea, yo ya no puedo hacer nada, legalmente y jurisprudencialmente integrado el asunto, el juez no lo puede tocar, ya no más puede resolver, sentenciar. Sin embargo, me animé a determinar que abriera la audiencia constitucional. Evidentemente era un poco de error de nosotros, no lo habíamos visto, pero había abogado. Abrimos la audiencia constitucional contra derecho y dijimos, ¿sabes qué? Voy a proveer pruebas. Quiero que el actuario se constituya en esa casa y vea si hay menores de edad. Porque el que estudié el asunto no tenía ningún argumento de la señora. Nada. O sea, venía su demanda, pues como la vio al principio, para llorar. Mal escrita, mal redactada, todo mal. Mandé al actuario porque dije, bueno, si hay menores de edad en el domicilio, puede entrar por suplencia de la queja. Fue el actuario y no fue la señora. Pues incluso la empresa que estaba citada como tercera interesada me recurrió en queja ante el unitario y dijo que lo que yo les digo, que no podía yo proveer prueba integrada a la audiencia. Finalmente la prueba no se pudo desahogar la inspección y días después de la inspección, que ya sancionamos a la señora, la declaramos desierta la inspección, llegó la señora al escuro en un mar de llanto y además toda su rostro todo demacrado, o sea, era impresionante la señora. Ella era maestra y ella dice, licenciado, yo le di las pruebas al abogado, o sea, aquí tengo las fotografías, le di las pruebas, le he estado llamando por teléfono al abogado, nunca me informó de la inspección que iba a haber. 5 minutos antes de las 2 estaba citado el actuario porque fue la secretaria, ni mandé al actuario, se fue una secretaria directamente, cosa rara, se mandó una secretaria a hacer la inspección. La señora dice, 5 minutos antes de las 2 me habló el abogado. Yo soy maestra, no podía. Licenciado, es cierto lo que me está pasando, ya no vivimos en la casa, ya no podíamos con el ruido, hay niños, bueno, la verdad me dijo todo esto, ya no podía hacer nada, yo ya había llegado al último extremo, digamos que yo ya la había operado y ya le había extirpado lo que podía, ya no podía volver a abrir porque la mataba. Lo mismo pasaba en este asunto, ya no podía volver a abrir otra vez, ya una vez era ilegal, 2 veces, ya no me animé. Entonces, pues tuvimos que sobreseerlo, no había prueba del ruido. Y el municipio se acreditaba que había hecho algo, que no era nada, no había argumentos, no había nada. Y ese es el trabajo de un abogado, quiero decirles, ese es el trabajo del litigante, terrible, un trabajo de dar pánico. Y como ese asunto, les puedo platicar 10 o 15 asuntos, donde de veras hay un trabajo deshonesto, irresponsable de abogados. Yo quiero decirles que es mucho mejor que no litiguen si no tienen la responsabilidad. No lo hagan. No, eso no lo hagan porque es algo bajo.
es algo que no deben de hacer. Si hacen algo, háganlo bien y comprométanse a muerte en el asunto y litíguenlo con todo el valor y capacidad que tengan. No jueguen con las personas. Es algo terrible y bueno, esto se da frecuentemente. Tenemos la sección de amparo, pues, y tenemos después una sección también muy grande que se llama la sección de actuaría, que es la de notificación y diligencias. Hay funcionarios que materializan todo lo que dice el órgano, entonces giramos un oficio, este funcionario lo lleva, el oficio lo entrega a las autoridades. Esta sección pues, es generalmente con la que tienen contacto los litigantes, porque es la que les lleva las notificaciones, les enseña los expedientes, llevan las cosas, son los que andan en la calle, son los que hacen diligencias de embargo, y hacen diligencias de muchos tipos, inspecciones, hacen una serie de actos materiales de justicia muy importantes. Normalmente un juzgado federal tiene alrededor de 5 o 6 actuarios, en mucho trabajo. El actuario es un funcionario muy bien pagado también. Un funcionario actuario no gana menos de, yo calculo que 40, 35 mil pesos al mes, más sus prestaciones, seguros privados, muchas cosas muy buenas que da la Judicatura Federal. Es un trabajo muy duro. El actuario es un funcionario no querido en el juzgado normalmente. Es un funcionario que critican mucho, que entregó el oficio tarde, que hizo esto mal, que no tiene esto listo, que coció mal, todo está mal del actuario. Yo fui actuario, por eso hablo en su nombre. Es un funcionario muy lastimado del juzgado, pero es un trabajo bonito, es un trabajo padre porque hay un roce material con las partes, con los procesados, con los litigantes, como que ahí es un trabajo bonito en ese aspecto. El trabajo es muy duro, realmente. Por ejemplo, nosotros tenemos al preso 12, que está por campo. Tenemos que ir cada segundo día. Es un viaje de hora y media y tienen que ir los actuarios. Y notificamos acerca de, a veces hasta 30, 40 personas en el campo. Ahí se tiene que quedar 2 o 3 horas. Es un trabajo muy duro. También se lleva correspondencia porque muchas autoridades son foráneas. Entonces, eso parece que es poco, pero no es muchísimo. Tenemos que tener un funcionario del juzgado dedicado a correspondencia por mes post. No hay manera. No hay manera, es muchísimo trabajo porque se tiene que hacer una factura, se tiene que sobretar. Hay cosas que no ve el justiciable, pero que no ven las personas, no ven los estudiantes. Pero trabajar en un juzgado federal es mucho más que estudiar amparo. Es mucho más, o sea, son mucho más cosas. Entonces, estas 3 secciones son las típicas. Algunos juzgados federales tienen sección civil, algunos para los asuntos mercantiles y civiles federales, muy pocos juzgados, a veces tienen un secretario especializado en materia civil. Tercero de distrito no tiene. Los mesas de amparo llevan lo civil y mercantil, o sea, además del amparo, porque tenemos como 19 asuntos de este tipo, entonces no amerita una sección y se puede dividir el trabajo bien. Pero normalmente hay juzgados, por ejemplo en el sureste, donde hay problemas con Pemex, y hay lugares donde promueven mucho mercantil, y a juzgados federales, y ahí al revés, las secciones mercantiles y civiles son muy grandes. Entonces, como que cada región de la república tiene sus particularidades. Estas tres áreas son las generales del juzgado. Entonces voy a concluir rápidamente ya con una sentencia. ¿Nada más tiene clave esto o así? Para ver si... Miren, yo les voy a mostrar una sentencia judicial que es el último trabajo de un juzgado, es donde termina la pirámide del juzgado, o sea, o sea, la gente va al juzgado a obtener un fallo, una solución de un conflicto. Traigo 3 fallos, no sé exactamente, me voy a ir a uno de civil, tengo uno penal donde les quería mostrar cierto control difuso de la Constitución en un asunto penal. Vamos a ver si lo podemos alcanzar a ver, depende cómo anden de cansados. Pero vamos rápido a ver un asunto civil muy interesante que se resuelve en Sinaloa, para que vean cómo se lo que quiero que observemos es cómo se construye una sentencia, porque es un trabajo muy difícil, muy duro. Parece sencillo.
Sí, exacto. Ok, no, esta es un poco más larga, es muy buena. Esta es una maravilla de sentencia, la verdad es de lo mejor que he trabajado en mi vida, pero no la quería porque está bien larga. Pero en fin, ¿sabes que si me echas la mano para irla mejor pasando, si la pones en formato de lectura, ándale, algo así. El asunto que yo traía era más pequeño y estaba también muy interesante, pero este es un asunto muy relevante. Les digo, creo que es de los más importantes que he resuelto. Curiosamente, este asunto ahorita se está presentando en congresos de perspectiva de género. Fue un trabajo muy duro del juzgado. Lograr esta sentencia nos costó 4 meses de trabajo. La secretaria pues ya estaba agotadísima, no podíamos, eran proyectos tras proyectos, no sabíamos qué hacer, un verdadero problema lograr este asunto. Es una verdadera tragedia el caso, está muy documentado y creo que la traje, pero pues no pensé que la fuéramos a ver, quería ver mejor el civil, pero en fin. Miren, voy explicando más o menos lo que se ve en la sentencia. Tenemos primero esta primera parte, generalmente de las sentencias, donde dice: visto el juicio de amparo promovido por esta persona, el nombre está inventado. Mira, si podemos quitar también el de abajo de la actualización. Como preámbulo de la sentencia o exordio de la sentencia, donde se dice que el juez ya vio el juicio, ya lo estudió, es la palabra visto, que dice: yo ya lo estudié. Ya vi el juicio de amparo de este número promovido contra esta persona, contra actos del juez fulano de penal de Nuevo León y otra autoridad que consideró, Ana, que eran violatorios de sus derechos fundamentales 1, 16 y 19. Luego tenemos esta parte de las sentencias donde se hace el resultando. El resultando típicamente es la historia del juicio. Todavía no resuelve el juez, todavía no empieza a resolver. Apenas va a narrar qué es lo que pasó en el trámite del juicio en el que se actúa. Esta parte en la actualidad se discute mucho si es necesaria, que nada más hace bola. No, los jueces no lo han podido quitar. A veces también lo tenemos el visto, ya nomás tenemos la fecha de la sentencia arriba y lanzan el resultando. A mí me gusta más el formato del vistos, porque encuadra al justiciable, el acto de autoridad y los derechos. Tenemos también en el primer resultando ahora, en lo que llamamos el primero, esta forma nueva de hablar en las sentencias, donde se hace un rubro, como jurisprudencia, donde se dice: de esto voy a hablar. ¿Por qué? Porque así el justiciable dice: esto no lo quiero leer, pues tú leas. Pero yo, o sea, como que es auxiliar del lector. Es decir, no lo quieres leer, aquí voy a hablar de la admisión, trámite e integración. No lo quieres leer, léelo, ok. Lo quieres leer, que es como este asunto, cómo llegó por la oficina de correspondencia común de los juzgados de tal lugar, en tal fecha. La quejosa presentó demanda de amparo y este trámite correspondió al juzgado décimo de aquella entidad. Acuérdense, a esta sentencia es de un auxiliar. Yo no lo conocí al inicio. O sea, a mí me llegó ya nada más para dictar la sentencia, yo no conocía el asunto. Entonces narro que eso se presenta ante un juzgado de distrito de Nuevo León, ante la Oficialía de Partes de Nuevo León, en residencia en García, Nuevo León. Él admite el 5 de noviembre, requirió a las autoridades responsables el informe de intervención a la MP, que la ley de amparo lo dice, y al del adscrito responsable. En los asuntos penales hay que llamar al MP del juzgado local, y programó fecha para hora de la audiencia constitucional. Miren, se ponen las hojas, si quieres verlo, pues ahí puedes checar nuestras hojas.
y tuvo verificativo estadounidense tal fecha. Entonces, ahí está la historia hasta donde terminó el trámite. Se lo recibieron en una oficialía, lo admitieron, pidieron informes, se llamó a los fiscales, citamos para la audiencia constitucional, nada más hay una, y ya se integró en tal fecha. Entonces, aquí es una forma nueva que estamos implementando en muchos juzgadores de redactar en forma más asertiva, más concreta, y además permitirle al lector seleccionar. Eso es lo que, lo que queremos. Es parecido, muy parecido a la computación, ¿no? Donde entras a una página de internet y, bueno, ves los títulos, pues aprietas. Lo mismo en un lector de texto. Lo que queremos es que el lector diga, no, esto aquí a mí qué me importa. O que pueda seleccionar, porque lo que vemos mucho en los textos y también de los abogados de todo el sistema es que te obligan a leer cosas inútiles. Espérate, pero ¿por qué? Yo nomás quiero que me digas qué quieres. ¿Quieres una copia? Pídemelo. Pero a veces tenemos estos escritos donde empiezan a hablar de derechos fundamentales para pedir una copia. Caramba, entonces no les gustaría nada decir, vengo a solicitar una copia y luego lánzame tu discurso. Ya entendí, ¿quieres eso? Te lo doy. Entonces esa función tiene. Ahora, yo estoy en un auxiliar, estamos en un auxiliar, entonces remisión y recepción de autos para el dictado de la sentencia en auxilio. Por acta circunstanciada de tal fecha, porque así se reciben en los auxiliares, por actas circunstanciadas, la secretaria del juzgado de amparo en funciones de jueza de distrito ordenó remitir los autos a la oficina de los juzgados del centro auxiliar de la quinta región con residencia en Culiacán, Rosales. Culiacán tiene así como León de los Aldama, también tiene su apellido de un general, creo. Zacatecano, curiosamente no sé por qué, por qué festejan a un zacatecano en Culiacán, pero tenemos esa oficialidad de parte. Les decía que los auxiliares se dividen en regiones, a diferencia de los juzgados de número que estamos en circuitos. Los auxiliares ahora siguen un sistema de regiones, es algo nuevo. Entonces, la quinta región está en Culiacán, Sinaloa, se recibe en una oficina de correspondencia el asunto. Esta fecha lo mandó el juzgado de distrito, lo remitió para Culiacán. A ver, si quieres paso el proceso. ¿Se le puede dar aquí? Sí, se le puede dar. Perdón, ya le perdí la secuencia. Remitir los autos a la oficina de correspondencia común de Culiacán, Sinaloa, en cumplimiento de lo determinado el 9 de mayo por la creación de órganos de justicia. A ver, el juzgado auxiliar, que es nuevo, esto es el nuevo sistema de amparo. Este nuevo sistema de amparo implica que no se dice claramente, pero lo que quiere decir el sistema auxiliar es que ahora va a haber jueces de sentencia. Esa es la verdad. O sea, se generaron jueces de sentencia exclusivamente. Habrá jueces de trámite, los de número, donde yo trabajo ahora, y jueces que exclusivamente dictan sentencia. Pero esta competencia del juez auxiliar es de toda la República. Un juez auxiliar puede conocer actos desde León, de Yucatán, de Nuevo León, de Chihuahua, de cualquier lugar de la República. Pero hay una condición: esa competencia te la tiene que dar un órgano que le llamamos Comisión de Creación de Órganos Nuevos del Consejo. Esta comisión es la que dice, el juzgado auxiliar va a ayudar al juzgado de Nuevo León. Entonces yo tengo que decir en mi acuerdo quién me autorizó a resolver un asunto de Nuevo León. Entonces me autorizó la comisión de creación el 9 de mayo para dictar sentencia. Luego, en proveído de tal fecha, el titular del juzgado auxiliar se abocó al conocimiento del caso, ordenó realizar las anotaciones en el libro electrónico. Los juzgados auxiliares no tienen libros materiales. Esos juzgados como que nacieron modernos, entonces ya no hay libros materiales, sino libros electrónicos, virtuales. Es algo nuevo del sistema, para allá va. Pero el auxiliar, como es un órgano nuevo, ya lo crearon en forma moderna. Y se anotó bajo el número 52. Si se dan cuenta, este número 52 no coincide con el número de amparo. ¿Por qué? Para ver los registros, la cantidad de registros. Hay un número de juicio de amparo que es el de Nuevo León, ¿va? Pero hay otro número de juicio de amparo que es el del juzgado auxiliar. Es otro número. Y ese número es el que yo digo aquí, con el que yo lo registré. Para yo, 52,
Para yo no hacer bolas a la gente, porque eso es muy confuso, yo nomás lo ponía ahí, pero algunos jueces auxiliares lo ponían por todas partes los dos números, el del número del juzgado de origen y el del auxiliar. Muy confuso, yo lo ocultaba aquí discretamente el número del auxiliar para que no nos hiciéramos bolas y nada más se visualizara el número del juzgado de número. Ahora sí, cuando la sentencia empieza con los considerandos ya son cuando el juez ya está resolviendo, cuando el asunto se está resolviendo, ya está considerado, se está considerando y ya se está resolviendo. Entonces, cuando una sentencia empieza a hablar en considerando, ya está resolviendo. La primera parte que resuelve un juzgador, tanto federal como local, es su competencia. Entonces vemos aquí en el primer apartado la competencia, y donde dice que el juzgado quinto es competente por los artículos antiguos de la ley de amparo anterior, los acuerdos del pleno que nos crearon del Consejo de la Judicatura, relativos a la creación de los órganos jurisdiccionales. ¿Se acuerdan que les hablé de los acuerdos? Un problema gravísimo de la Judicatura que tuvo durante muchos años fue la creación de órganos. ¿Por qué? Técnicamente la Constitución señalaba que la creación de órganos la tenía que dotar el legislativo. O sea, el Congreso tenía que crear órganos, no los podían inventar. Es decir, el presidente de la República no se podía sacar de la manga una institución, tenía que el Congreso autorizarla. La Comisión de Derechos Humanos, la original, la que se crea en la época de Salinas de Gortari, se creó por decreto presidencial reglamentario, no estaba autorizado por el Congreso. Eso fue muy criticado, de que era inconstitucional la comisión. Luego ya la constitucionalizaron, pero México tuvo esa postura muy dura de que órganos administrativo de la administración pública, poder judicial, local, Congreso, lo que ustedes quieran, tiene que estar creado por el Congreso. Y esto inhibió que no se crearan juzgados de distrito. Para crear un juzgado de distrito, un colegiado, había que ir al Congreso a pedirle que el Congreso se pusiera de acuerdo y autorizara la creación de un órgano. Entonces, no puede crecer el Poder Judicial. ¿Cuándo crece el Poder Judicial? Cuando se autorizan los acuerdos generales y el Consejo ahora sí, por acuerdos generales, empieza a crear órganos de justicia. Entonces, por estos acuerdos crearon la quinta región, en particular el juzgado quinto, y nos dan competencia mixta y jurisdicción en toda la República Mexicana. Estos acuerdos, pues la verdad, agilizaron y pudieron crear órganos de justicia rápidos. Luego tenemos considerando muy importante de las sentencias de amparo modernas. Las sentencias de amparo antiguas no lo hacían igual, lo hacían de manera distinta. Lo veríamos en este expediente cómo lo hacían anteriormente. Era muy confusa la redacción. Nuevamente te topas con el rubro que dice precisión y certeza de los actos reclamados. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata este juicio? ¿Qué es lo que voy a estudiar? Entonces, lo que dice la sentencia es fundamenta en la ley de amparo y se procede a fijar claramente los actos reclamados, examinando la demanda, los conceptos de violación, todos los autos a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. ¿Por qué se hace esta precisión? Porque para mí no es lo que digas tu demanda, es lo que yo como juez determino que es lo que tú reclamaste. Yo no me guío por tus palabras mal hechas, que es normal que suceda, que los litigantes ponen el inconstitucional y terrible, el violatorio, y se ponen a hacer 1000 adjetivos del acto. A ver, ¿y qué es la orden de aprehensión? El acto es una orden de aprehensión. Los adjetivos los quitamos. Entonces, ese retiro de paja, o muchas veces, y también había abusos, pues que como que es para todos, se daba también el fenómeno típico de reclamó, tú pusiste en tu demanda orden de aprehensión, pero ¿sabes qué? Era una orden de reaprehensión, así que lo desecho, pero no lo estudio, porque tú dijiste orden de aprehensión y la reaprehensión, o sea, te faltó la R y la... Así, y le desechaban la demanda, se le reclama procedente. También había unas cosas terribles, unos abusos. Recuerdo un caso de un sujeto que se equivoca y pone que el auto que reclamas reclama los autos del 10 y luego le pone 6 de mayo de tal pues. Pues el secretario dice que no existen. Pues no, el auto reclamaba el 16. O sea, lo escribió mal el abogado, puso el 10 y 6. Entonces, el expediente lo vio el secretario y dijo, pues no existen autos ni de 10 ni de 16. 16. No lo leyó y
Entonces hay que leer lo que realmente se deduce efectivamente planteado por la parte quejosa. Tampoco lo voy a inventar yo, pero bueno, tú me planteaste un asunto de este tipo, es un acto privativo de libertad, ok, es un acto privativo, el correcto es una reaprensión. Entonces se hace eso y aquí dice claramente, de este juez le reclamos el auto de formal prisión por el delito de incesto, la orden de identificación administrativa, la ficha signalética, y del centro de reclusión, la ejecución de las determinaciones. Generalmente los centros de reclusión registran el auto de formal y hacen esta ficha que llaman signalética, que es una ficha identificativa del criminal. Aquí ya se dice, es cierto lo que reclamas, lo que dices sí es cierto, sí existe el auto de formal, aquí se le pone, son ciertos porque así lo dijo la jueza tercero y aquí fíjense que aquí se equivocaron porque hay una versión, ya es la lectura rápida y ahorita no lo captaron, está mal. Esa es una versión pública que hicimos de la sentencia, pero está mal hecha porque aquí habla, es cierto porque así lo emite el juez tercero, oigan, pero el juez octavo, aquí habría un error, pero es un error debido a que se hizo un formato donde se ocultaron los datos reales del asunto y luego hicieron mal las cosas. Y el director del centro de reinserción dijeron que eran ciertos. La certeza se corrobora, que sea cierto el acto siempre se tiene que corroborar con pruebas, pero se corrobora con la causa penal de origen y nos mandan las copias, se valoran las copias con valor pleno. Ya aquí se pone un formatillo de atendiendo que el informe es afirmativo, o sea que dijo que era cierto, y a la plena eficacia, una conjunción de pruebas, dice por una parte, la autoridad me dijo que era cierto, que hay un auto de formal prisión en tu contra, y el reinserción social también, es informe afirmativo, las documentales son plena eficacia probatoria, pues ¿sabes qué? Pues hay estas tesis antiguas de la Corte que dicen que si el informe es afirmativo y que los documentos tienen valor pleno, para mí son ciertos los años. Ese es el primer punto que tiene que determinar una sentencia de amparo, a partir de esta lógica. Uno, ¿qué acto reclamado hay? ¿Qué reclama? Si no tenemos la claridad de qué reclama, tenemos un problema gravísimo para resolver, gravísimo. Si no hay esa capacidad del funcionario o del abogado, prepárense porque de ahí no van a pasar de los primeros párrafos de una sentencia. Segundo, es cierto, o sea, sí es cierto que existe lo que dice del acto reclamado. Entonces, en este considero tenemos ya resuelto esto. Ya hecho esto, un juez ya puede resolver. Entonces, a este considerando le llamamos resolución de la litis constitucional. En el presente caso se atribuye a la quejosa título de probable responsable de haber tenido relaciones sexuales con un hermano con conocimiento de la relación de parentesco existente entre ambos. Atento a lo que establece el 76 bis fracción segunda ley del padre, este incluso escrito, examinar el acto en suplencia de la defensa de la queja en razón de que los actos reclamados afectan la libertad personal de la interpretación de garantías y es necesario verificar la seguridad jurídica de los gobernados en este tipo de actos. Apoya esto que estoy diciendo, o no lo, como que dicen, no, yo no lo digo, así lo dice la Corte, en suplencia de la queja. Y aquí fíjense, aquí tienen los datos que hemos comentado, que nada más mencionamos rápidamente, fíjense, tienen los datos identificatorios, esta segunda, este es 2A, nada más se ocupa para la segunda sala en el sistema. Si ustedes ven una tesis que empieza 2A, es segunda sala, no hay manera. Y ya los otros, la verdad, no les miento, no sé qué quieran decir, pero este es el año y esto otro no recuerdo si es el mes o no. El chiste es que sí se puede saber qué son, se puede identificar. Hay un acuerdo regulatorio de todo esto, donde se dice exactamente, no se crean que es arbitrario, o sea, todo esto está regulado para ponerlo así. Aquí se dice quién emitió la tesis, segunda sala, novena época, lo que les digo, el periodo de la interpretación, y históricamente los juzgados federales y todo el mundo cita el lugar donde se encuentra publicada el criterio. En este caso, está en la página tal, tomo tal, de febrero, del Semanario Judicial de la Federación, y aquí está, yo los agrego esto, pero esto muchos juzgados no lo hacen. El registro electrónico, miren, aquí está, este registro electrónico, si ustedes buscan, en los discos buscan registro electrónico y le meten este número, les va a salir esta tesis automáticamente, que dice que la suplencia de la queja deficiente tiene por objeto dar seguridad jurídica al recurso privado de libertad.
Dicen, pero es un auto de formal prisión, es un acto privativo de libertad, se equipara, aunque no esté detenida. Cuando hablan privado de la libertad, se puede equiparar el hecho de que tenga un auto de vinculación a proceso. En principio se analizará si la causa que observaron, si en la causa se observaron las formalidades esenciales del procedimiento que tutela el artículo 14. Y bueno, aquí se hace una, voy a irme más rápido porque ya se nos está corriendo el tiempo. Aquí se hace un estudio de toda la averiguación previa, de todos los antecedentes del caso. Cómo inicia la averiguación previa, cómo se consigna el asunto, se consigna esta persona por incesto, cómo cumplen la orden de aprehensión en contra de esta persona, luego ella da caución, la ponen en libertad, fue escuchada para su declaración preparatoria, y aquí se analiza en la preparatoria que fue asistida por un defensor particular, se le garantizaron sus derechos, el juez octavo de lo penal, aquí no sé ya cuál es el verdadero, pero está oculto, el juez octavo resolvió su situación y le dictó auto de formal en su contra, y aquí concluye, y el juzgado dice, bueno, pues ya vi, para mí se cumplieron las formalidades esenciales para juzgar. Te consignó un MP, te oyeron en preparatoria, te dieron caución, para mí está esto cumplido, te oyeron, te permitieron oír, antes de que te dictaron tu auto, te oyeron, y aquí está esta tesis que dice que si se cumplen, está bien que te dicten el auto. Apenas empieza la sentencia. Lo que está diciendo el juez aquí es, se cumplieron formalidades esenciales, no está diciendo que el auto de formal prisión esté correcto, simplemente lo que estoy analizando es si formalmente se ajustó a derecho el acto, pero en su forma. El juez responsable fundó su determinación en el delito de incesto, aquí está el delito, tipo de punibilidad: a los parientes consanguíneos sean ascendientes, descendientes, hermanos, que con conocimiento de su parentesco tengan cópula entre sí, se les impondrá prisión de 3 años. Estableció que el injusto se materializa con estos elementos, se hace un desglose técnico de los elementos del delito, dice pues que los sujetos tengan relación de parentesco consanguíneo ascendiente. Aquí se está haciendo, por cierto, una fotografía de lo que hizo la juez o juez del fuero común. Entonces, tú me dijiste que es este delito, dijiste que estos eran los elementos, parentesco, que tengan conocimiento de relación y tengan cópula, que la conducta sea dolosa. Dice, de acuerdo al auto de formal prisión en materia de reclamo, en auto se encontraba plena y legalmente acreditado el cuerpo del delito por estas cosas. Y ya viene la narración de prueba, donde ella narra cómo tuvo relaciones sexuales con el hermano, y tienen un hijo. Hay una ampliación de declaración que también considera la juez, viene transcrita, el acta de nacimiento del hijo, la prueba documental que es de la averiguación previa. Todos estos son pruebas que consideró la juez para dictar auto de formal, un informe de investigación. Creo que esta María Faustina que ponen aquí era la mamá de Ana, de la que le dictan el auto de formal prisión. Una pericial de psicología que le aplicaron a la inculpada, donde dicen que no está afectada psicológicamente. El juez de instrucción razonó que las pruebas eran suficientes, aptas, porque se acreditaba con las actas de nacimiento la relación. Las actas de nacimiento son de los hermanos, que eran hermanos. Sostuvo que consistentes en que tengan conocimiento y que esa conducta sea dolosa, quedaban justificados por los medios de convicción reseñados en la resolución, pues en ellos se acreditaba una conducta humana intencional, tuvo cópula con su hermano, con conocimiento de la relación de parentesco. Esto era así toda vez que a partir del día tal fecha tuvieron cópula, y tenían conocimiento de que eran hermanos, que la primera vez sucedió en una playa, en diversos lugares. Bueno, más o menos aquí viene todo. Toma en cuenta la declaración de la inculpada, la ampliación, todas las pruebas que hemos reseñado las toma en cuenta la juez. Y bueno, pues ya vinculadas y ya, en general es reiterativo aquí lo que resolvió la autoridad, pero está todo reseñado. Es un gran trabajo. O sea, el auto de formal prisión de esta persona eran como 70 hojas.
Entonces se resumió, se hizo un esquema, no hicimos transcripción más que de algunas pruebas necesarias, pero todo el auto viene sintetizado. ¿Qué es lo que es importante? Si alguien quiere trabajar en eso, seas abogado, funcionario judicial, si no sabes escribir, a ver, olvídenlo, de veras, por favor, piensen en otra carrera, piensen, de veras, saber escribir no es saber el alfabeto ni saber usar el lápiz. Saber escribir, saber redactar y sintetizar. Si no tienen esa aptitud, mejor ni lo intenten. Se los ruego. Háganlo por el bien del país, no se dediquen a eso. Tienen que saber escribir y redactar. El que no lo sepa hacer, por favor, piénselo 2 veces. Este no es su carrera. Quizás llegue a ser un abogado muy famoso, pero la verdad le va a hacer un daño al país, a menos que alguien le escriba por él. Si tienes mucho dinero y tienes para contratar a alguien que te escriba, ahí sí, dedícate a eso. Pero si no, si quieres hacerlo tú, piénsalo 2 veces. Si no tienes esa capacidad económica de contratar a alguien que escriba bien, mejor no lo hagas. ¿Cómo escribir bien? Miren, se los digo muy simple, y no porque yo sea un gran escritor, pero yo me he dedicado a redactar sentencias judiciales muchos años, y todavía sigo aprendiendo. Pero el punto es, hay una forma muy sencilla. Lean a gente que escriba. Esa es una clave. ¿Quieren le escribir bien? Lean gente que escriba bien. Es muy simple. No tienes que ir a tantos cursos de redacción. Tienes que empezar a leer a Vargas Llosa, tienes que leer a Borges, tienes que leer a juristas, a Maines, tienes que leer a gente que escribe, que se ha dedicado a escribir. Para poder escribir bien, pueden escribir de oído a partir de que sepan leer buenos redactores. Cosas más simples, lean buenos articulistas de periódicos, de revistas, ellos escriben bien. De ahí van a ustedes a captar las lógicas de redacción, si no quieres estudiar técnicamente redacción. Pero el buen lector generalmente es un buen escritor. Habrá excepciones, pero hay maneras de hacerlo agradable. No tienen por qué ir a cursos de redacción o estar preocupados por el acento. Lo van a aprender naturalmente en la medida en que se metan a leer, pero tienen que hacerlo. Entonces estábamos en la secuencia de actos sintetizados. Incluso aquí lo dice, ¿no? Hasta aquí se sintetiza el acto reclamado. Muy importante esta frase de terminación, porque la sentencia, como que hay sentencias que se siguen de largo y como que no detienen al lector y no le dicen, oye, ya no voy a seguirle con esto, ¿eh? Es un aviso al lector de decir, ya terminé. En los conceptos de violación, ahora tienes que sintetizar lo que dice la quejosa. Entonces ya aquí se pone en síntesis lo que dice, que la indagatoria está plegada de inconsistencia y falta de una verdadera investigación, que no existe prueba que demuestre que consintió tener relaciones sexuales con su hermano. La jueza solamente transcribe las pruebas existentes en la causa sin plasmar el análisis y valoración que le corresponde, y por ello el acto reclamado adolece de fundamentación y motivación, que en el caso se actualiza la exclusión del delito de ausencia de conducta dolosa, que resulte ilegal que se ordene su identificación administrativa por no responsable del delito que se le atribuye. Para resolver el presente asunto, este órgano es necesario abordar en primer orden el argumento de la quejosa o consciente que no existe prueba de que no consintió tener relaciones sexuales con su hermano. Y aquí el juzgado le dice, mira, esto está aquí es infundado. Esto que dices que no relaciones es infundado en parte y fundado en otra. El concepto en cuestión, como a continuación se verá. En primer orden es necesario señalar que en el acto existe expresión bastante de razonamientos jurídicos sobre el alcance y valoración de pruebas que arroja la indagatoria de origen. Bajo tal premisa, conforme las reglas de la lógica, se analizarán las pruebas que sirven de base para tener por demostrado los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Este párrafo es muy importante, aunque ustedes aquí como que nada más parece ser como que está de relleno. No, yo no puedo estudiar el auto de primera prisión si no hay un pronunciamiento de prueba de la autoridad responsable. Es otra subregla que aprenderán si se dedican a esto. El juez de distrito no puede sustituir al juez local, a excepción que cuando el juez ya se haya pronunciado. Si el juez ya se pronunció y valoró pruebas, yo ya les puedo estudiar su razonamiento de valoración. Porque el juicio de amparo, aunque es universal, conoce de actos en casación, hay reglas en la casación. No puede hacer el juez federal lo que se le viene en gana. Entonces, primera regla, no puede sustituirlo. Primero que se pronuncia él. Si la juez, y por eso yo tenía que narrar lo que hizo la juez, porque tengo que demostrar que ella ya razonó prueba. Si la juez, por lo que ustedes quieren, o juez, no me acuerdo, ya no se hubiera pronunciado de prueba, entonces tenía que conceder amparo para que primero se pronunciara de valoración de prueba. No puedo yo sustituir esa parte. Hay partes que sí, esa no.
tengo prohibido por jurisprudencia sustituir a un juez en valoración de prueba. Primero te pronuncias y ya que te pronuncias, yo me pronuncio. Por eso se pone aquí en primer orden, que comento yo que les digo que ya hay expresión bastante de la valoración de alcance de pruebas que arrojó la indagatoria. Bajo tal premisa, o sea, parto de eso, tú ya te pronunciaste. Y por eso, conforme a las reglas de la lógica, ahora voy a analizar yo los elementos. Los medios convictivos en cuestión, ya ahora sí sustituyo al juez y ya empiezo a hablar yo directamente de mi valoración directa como juez federal. Los medios convictivos se deben apreciar de manera directa, pues se demostrará que existen diferencias en la valoración de pruebas que justifican un estilo de legalidad constitucional sin que lo anterior signifique que se sustituya el juez federal. O sea, todavía el juez federal tiene miedo y dice, oye, no, esto no significa que se sustituya, sí lo voy a hacer, pero lo estoy sustituyendo porque tú ya hablaste. En tal sentido aplica la jurisprudencia tal, aquí les digo que a menos que advierta alteración de los hechos y infracción a los dispositivos que norman el ejercicio del arbitrio judicial, dice el juez constitucional no puede válidamente sustituir al juez natural, es criterio, no puedo hacerlo, pero a menos que yo advierta que este señor se equivocó. Establecido lo anterior, se resuelve que es fundado el concepto de velocidad del tratado, pues contrario a lo que sostiene la quejosa. Aquí creo que hay un defecto de redacción, pero bueno, lo comentaría. No, me refiero que este párrafo dice, es infundado el concepto antes relatado, pero hicimos un paréntesis muy grande de prueba. Y ya tendrías que remitirte 4 o 5 párrafos para devolverte al concepto de violación relatado. Ya perdió secuencia, eso está mal redactado. Pero bueno, pues contrario a lo que sostiene la quejosa, en autos de la causa del estudio sí existe prueba que pone de manifiesto el consentimiento de la dama y quejosa para tener copula con su hermano. Esto es exclusivamente respecto a la primera relación que se dio entre ellos. Lo anterior se demuestra con la declaración ministerial de la quejosa del siguiente lo que interesa. En esta declaración, hasta donde yo recuerdo, ella en la recta se ponen borrachos el hermano y ella que trabajan en una cantina. Este asunto es de Ensenada, no es de Nuevo León. Los hermanos no vivían juntos. El hermano se va de muy joven a Norteamérica y regresa ya muy grande. Cuando ella era niña, cuando ella era niña lo conoció una vez. Entonces, bueno, en la playa, esa relación se narra ahí, que es en la playa, y entonces le decimos, oye, este testimonio que tiene valor de tal cosa, tiene alcance de demostrar que tú consentiste tener relaciones con Luis X, quien es su hermano, con pleno conocimiento de la relación de parentesco entre ambos. En efecto, aun cuando el deponente refiere que su hermano se fue a Norteamérica cuando ella era niña, que regresó hasta que ella tenía 18 años, que no recuerda todo lo que estoy diciendo, lo cierto es que tú declaraste que Luis te embriagaste, donde reitera que hicieron bebidas, que recuerda que fueron bebidas y que tiene su relación. Prueba esta última con valor indiciario que tiene alcance de consistió en tener cópula consumada cuando se encontraba en la calle, sin que demerite el consentimiento de tener relaciones con su hermano en esa ocasión. El hecho de que la hora activo sujeto como mucho alcohol, que eso le borró la noción y que no logra saber bien lo que pasó, pues de sus declaraciones no se advierte que el Estado deberá demonstrar a su voluntad. Y aquí se le pone una tesis de que el Estado de vida no le va a beneficiar. Cabe precisar que el juez de la causa otorgó la primigenia declaración valor de confesión con alcance probatorio pleno. Sin embargo, este juzgado que considera que está mal esto, si bien el referido testimonio tiene un valor preponderante, eso no cumple con los requisitos de tal artículo para alcanzar valor pleno, teniendo que no fue rendido con asistencia de defensor. Fíjense, esto es muy importante. Es que este asunto es muy largo. Igual ya no vamos a alcanzar, es muy largo. Y lo voy a tener que dejar así. Pero se los voy a comentar para que no digan, ¿qué pasó? Bueno, no sé así. Queremos también irnos, pero no así. En este asunto en particular, y ahorita no nos vamos a solucionar. En este asunto, efectivamente, ella, cuando va al MP, va a declarar que el hermano la está agarrando a moquetazos por toda la ciudad de Ensenada. La agarra a golpes en los camiones, la agarra a golpes en la escuela. Ella va a denunciar violencia. Y ella narra cómo sucede todo. Y dice, bueno, tuve una relación sexual hace no sé qué tanto tiempo. Y luego él se enamora de mí y me hostiga. Yo quedo embarazada, me da pena con mi mamá, él me empieza a presionar para que siga teniendo relaciones sexuales, o le va a decir a mi mamá.
se da toda esta situación, pero ella va como víctima a decir que le están dando de golpes y la están maltratando. El juez, el MP le agarra su declaración y le confirma el proceso. Así de sencillo. Cuando pasó lo de la playa, ese punto es muy importante. Bueno, aunque la sentencia se desarrolla todo mucho, tendrían que leerla. La voy a dejar aquí en la casa de si ustedes quieren que se las manden a su correo. Pero voy a comentar cómo lo resuelve el juzgado. El juzgado de distrito lo que agarra y dice, primero, lo que ustedes están viendo, ¿no? No te hagas mal. La primera sí la tuviste y no te voy a justificar porque estabas borracho. Punto. Se acabó. Pero, ¿sabes qué? Esta confesión no tiene tanta fuerza porque una confesión sin defensor está prohibida en la Constitución. Segundo punto, fíjate, juez local que está presente en la conducta de la primera cúpula. La primera cúpula sucedió hace 4 años. Entonces, perdóname, pero no está, ni siquiera la podías estudiar. Segundo, ya se hace todo un estudio muy delicado, muy complejo de todo el asunto, y se dice, fíjate que todas las demás relaciones sexuales que narra esta persona fueron con violencia, o sea, por amenaza, por hostigamiento, amenazas. Y se dice, aquí no hay dolo, aquí no puede haber voluntad dolosa, aquí no puede haber voluntad del activo para realizar la conducta. No es punible la conducta de Ana. La primera prescrita y las demás, ¿sabes qué? Ganáis porque hay violencia. Sí. a excepción de la playa que cada uno. De hecho, honestamente, cuando estudiamos el asunto, la primera relación de la playa, no le veíamos cómo. O sea, evidentemente era una injusticia terrible la de esta mujer. O sea, era una barbaridad lo que estaba haciendo el sistema. Parecía una película musulmana. No podías creerlo. O sea, decías, no, hombre, no, nada que ver, no. Y la mujer, la primera relación que tiene con el hermano, pues fue borracha y no se la perdona el sistema, o por lo menos ni el juez ni el federal, nadie se la perdona, pero ella estaba prescrita por el tiempo que se dio. Y segundo lugar muy importante, las demás, ya dice, es cuando va a declarar que le está agrediendo, que le agarra golpes por todas partes. Ella sigue teniendo relaciones con él y se la lleve porque la va a denunciar con su mamá. Y además hay una serie de testigos de cómo la agrede, le quita, por ejemplo, le quita su teléfono celular y la empieza a hostigar con todos sus amigos por teléfono, le empieza a decir, a mandar mensajes para que se alejen de ella. Ella intenta alejarse del hermano, nunca puede. Todo esto viene narrado ampliamente en la sentencia. Es una sentencia, pues digamos que